Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Incisivos y Canallas. Hoy nos acompaña en el sofá David Rodríguez, un experto que conoce el sector dental como la palma de su mano. Es abogado, socio director de Traspasalud y lleva desde 2004 ayudando a odontólogos y dueños de clínicas a comprar o vender sus negocios con éxito. Además, es un auténtico crack en valorar clínicas y en entender qué hace que un negocio sea realmente atractivo en este mercado tan competitivo. Si tienes una clínica, trabajas en una o simplemente te interesa saber cómo maximizar su valor, quédate porque esta charla te va a interesar y mucho. Comenzamos. Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Fede? Buenos días. Encantado. Oye, un lujazo tenerte aquí, como todos nuestros invitados, un pedazo de placer. Nos encanta el tema que vamos a tocar, porque no lo habíamos tocado hasta ahora, y tener un referente de esto en el dental en España está genial. Vamos a empezar como empezamos todos los podcasts, ¿ok? 10 preguntas rápidas para que la gente que nos escucha te ubique, ¿ok? ¿Cuál es la clínica dental más interesante que has traspasado? ¿Cuál es la clínica? Obviamente nombres no puedo dar, pero mira, una muy interesante fue en Sevilla, en la provincia de Sevilla, de una persona obviamente que por un tema a veces de salud, ¿vale? Tuvo que dar salida y fue muy, muy interesante. Y los compradores les ha ido tan bien que a los 6 meses nos han pedido otra segunda clínica, o sea que... Ole. Sí. Oye, ¿prefieres valorar una clínica en una gran ciudad o en un pueblo pequeñito? Es diferente. Urbano, ciudad, ¿qué te gusta más? O sea, no solamente es la valoración económica, que es de donde yo voy habitualmente, Fede, sino también qué tipo de calidad de vida tú estás buscando, dónde tú te adaptas, dónde vas a ser feliz. El que solamente se centra en lo económico yo creo que pierde, sinceramente. Ok. Oye, ¿un activo subestimado en una clínica dental? El personal. El personal para mí es lo más importante que hay en la clínica dental. Y mucha gente viene con la idea de que es una carga, que es el pasivo laboral, obviamente, pero para mí es el mayor activo que tiene, mucho más que los equipos, que son importantes, e incluso ponerlos en contrapeso con la cartera de pacientes. Un buen personal hace crecer la clínica, un mal personal te hunde la clínica definitivamente. Correcto. Oye, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando entras en una clínica? Pues precisamente en el personal, en el feeling, en si son más empresarios o son más familiares, en la sensación que transmiten. Pregunta del millón. ¿Los dentistas son buenos negociadores? Son muy buenos negociadores. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que vayan comerciales de todo tipo de casas, y a lo mejor van 5 o 6 todos los días, 4, depende de la zona de España donde tú estés. Entonces son especialistas en intentar ajustar cualquier tipo de cuestión que ellos se les pongan en el medio, siempre y cuando, obviamente, dominen el tema del que están hablando. Sí. Ok. Oye, ¿qué da más dolor de muelas? ¿Negociar con el comprador o con el vendedor? Pues yo te puedo decir que en los últimos años me han salido bastantes canas, he perdido bastante pelo. La negociación es bastante complicada, no es sencilla y yo creo que ambos lados al final hay que buscar un win-win. El que busca meter un gol o un pelotazo se está equivocando. Date cuenta esto de vender un piso, que tú vendes un piso y te olvidas. Tú compras una clínica y tienes que convivir con quien vende. Porque como no convivas, como no hagas una buena transición, seguramente la compra sea mala. Genial. Pero hay que mojarse. ¿Quién es más difícil, el comprador o el vendedor? El vendedor, porque habitualmente piensa que tiene una clínica que vale mucho más de lo que realmente vale. Okay. Esto va relacionado con la siguiente pregunta, que es ¿la excusa más rara que te han dado para justificar un precio que se salía de madre? Muy sencillo, tengo 5 hijos, quiero dejar 100.000 euros a cada mi hijo después de la jubilación y por eso pongo 500.000 euros de venta de la clínica. Bueno. Ok. Oye, ¿un activo que todos sobrevaloramos pero que realmente no vale tanto? Vamos a ver, todo se puede cambiar en una clínica dental. Yo creo que exceptuando el alquiler, que es complicado de renegociar, aunque se puede renegociar, y la ubicación, el resto se puede cambiar. Por lo tanto, yo no le doy mayor importancia a otro tipo de activos. Es decir, para mí esos dos son los fundamentales y el resto es, yo puedo mejorar la gestión de la persona que tenía antes o no. Porque todo el mundo piensa que puede mejorar lo que ha hecho el odontólogo o odontóloga que está vendiendo, pero no siempre es así. Es una clínica personalista, no lo es. Yo me puedo adaptar a este tipo de ubicación. La gente que vive alrededor me va
digamos, tiene las patologías dentales en el cual yo soy especialista. Es decir, yo creo que tenemos que ver mucho más allá de que solamente una prisma a la hora de valorar o de ver una clínica dental. Sí. Ok. Oye, y la última pregunta corta. Si te pudieras comprar cualquier clínica de las que has conocido, ¿Sí? no te voy a decir que digas cuál, porque entiendo que no, Sí. igual no procede, pero ¿por qué 3 razones te comprarías esa clínica? Pues fíjate, hace poco traspasamos una clínica en un primer piso. Ojo, en un primer piso, ¿eh? Porque aquí el 95% de la gente o el 99% nos pide local de calle. Esto es la carta de los Reyes Magos. Quiero una clínica barata, que facture mucho, que el doctor se quede 2 años y que esté en local. Pues fue en un primer piso con una doctora que llevaba toda la vida, que tenía a la cartera de pacientes súper fidelizada, que además te ofrece una transición y que el personal de igual forma era bastante estable. Esa clínica la quiero yo. ¿Era barata? Barata, entiéndeme. ¿Qué es barato, qué es caro, no? ¿Era una cantidad económica baja? No, pero era una clínica hiperrentable, mucho más rentable que comprar una por 50.000 euros. Sí. Con proyección. Efectivamente. Vale. Paramos, preguntas cortas, nos metemos, bueno, corta, está bien. Nos metemos en harina ya. Yo hay una pregunta, preparando la entrevista, que me hacía tenía muchas ganas de hacérsela a alguien con el conocimiento que tienes tú, que es realmente qué es lo que la gente, no los expertos, qué es lo que la gente valora a la hora de poner precio a una clínica. Es decir, tú has visto muchos profesionales, dueños de clínica, que te han dicho, oye, David, yo creo que por mi clínica deberíamos de pedir, entiendo que todo el mundo te dirá una cifra, luego Sí. tú les bajarás a la vida real. ¿Por qué valoran así? ¿Qué criterio sigue la gente para valorar sus clínicas? Pues fíjate, en LinkedIn yo escribí un post que decía que el 80% de la gente no sabía realmente cuánto valía su clínica. Y a lo mejor me quedé corto. Yo seguramente creo que es un 90%. Es más, la gente tiene multitud de criterios totalmente diferentes. Los norteamericanos, que al final yo estoy todo el día leyendo libros y artículos en inglés, porque es donde realmente se escribe sobre ese tema, hablan de la regla del pulgar, que dice que es casi como chuparte el dedo y decir cuánto vale mi clínica. Es decir, aquí lo que tenemos que ser capaces es de objetivizar lo subjetivo. Entonces la gente una vez me dice, oye, mira, vale tanto porque yo facturé el año pasado tanto. O vale tanto mi clínica porque el de al lado me han dicho, me han contado que lo ha vendido por el doble de facturación, por la mitad, por un 70%. No hay una regla escrita. Aquí la única forma de valorarlo es hacerlo con un método y realmente es saber cuánto te genera la clínica, no la expectativa que tiene, sino cuánto te está generando a día de hoy. Claro. Ok, muy bien tirado. En vuestro caso, cuando habéis valorado clínicas, que entiendo que ya han podido valorar otros, porque hablamos de operaciones ya de un montante en el que Sí. entiendo que pedirán segunda, tercera, cuarta opinión, no lo sé, pero me pega que lo hagan así. ¿Os encontráis mucha diferencia entre la valoración que han hecho otros y la que hacéis vosotros? Pues desgraciadamente sí, sobre todo cuando el que valora no es especialista en el sector dental. Entonces no sabe, al fin y al cabo estamos hablando en el 99% de los casos de micropymes, de empresas que te facturan ¿cuánto? 150, 250, medio millón, 1,5 millones, y estamos hablando de una clínica, oye, con un potencial y con un desarrollo empresarial importante. Entonces, claro, si tú recurres que te valore un experto que lo que está haciendo es valorar habitualmente negocios de un 5 millones, 10 millones y aplicarte ciertos ratios que no son directamente aplicables al sector dental, pues encuentras situaciones que no son defendibles. Date cuenta que no solamente es vender, sino que el que compra tiene que ser un negocio para el que compra, porque si no, una de las dos partes se está perdiendo y aquí hay que buscar, es mi opinión, el win-win. Todo lo que no sea un win-win, hay quien está perdiendo, por lo tanto no es una operación válida. Correcto. ¿Te ha tocado valorar muchas clínicas que no valían ni la silla del dentista? Se lo decimos antes de hacerlo. O sea, si vemos que valorar tiene un coste, obviamente, porque al final nosotros tardamos casi 3 semanas en hacer una valoración. Yo, cuando vamos a enseñar una clínica o hacemos una videollamada para presentar opciones de venta que tenemos y nos dicen, mira, esta clínica vale, me lo invento, 220.000 euros. Yo me quedo alucinado. Yo tardo 3 semanas en saber cuánto vale una clínica dental y me dedico a esto todos los días para que una persona, nada más entrar en un local, sin saber ni los números, me diga, esta clínica vale tanto.
ahí ya voy a enganchar, era una pregunta que venía después, Sí. pero que viene al hilo que estás diciendo, que es la profesionalización que pueda haber en la gente que esté valorando eso. Si alguien que se dedica a esto está 3 semanas in situ en la clínica para valorar, entiendo que además con el protocolo de valoración que sigáis, como dices tú, objetivizando la valoración, que es como hay que hacerlo, al final el dueño de la clínica, no sé, vendedor o comprador, da igual, ¿se queda con lo que más le conviene o con lo que cree que está mejor hecho? Depende. Al final tú lo que tienes que justificar y defender que la horquilla de valor, porque una clínica no vale 251.200 euros, sino la horquilla de valor que tú le estás ofreciendo a esa persona es defendible tanto para el vendedor como para el comprador y muy importante para el banco. Porque no nos olvidemos que tú puedes convencer a un comprador por un tema emocional de que pague más por una clínica de lo que realmente vale, porque a lo mejor él tiene unas sinergias o tiene unos intereses que se le escapan al vendedor. Pero es que después viene el banco o viene la sociedad de garantía recíproca, Aval Madrid, Iberaval o cualquiera de las decenas que hay en España que te dice, oye, cuidado, esta clínica está generando tanto, por lo tanto, yo te voy a apoyar económicamente hasta este punto. Y ahí es donde a todos nos ponen en nuestro sitio. Cuando viene un tercero objetivo que te va a prestar el dinero, seguramente. Sí. Correcto, sí, porque más objetivo que un banco no Sí, no pero es cierto que te apoyan. Es cierto que hay mucha gente que tiende a comprar solamente con los fondos propios que tiene, ¿no? Oye, muchas sociedades de garantía recíproca te están pidiendo a lo mejor que tú aportes un 20% y el resto te lo prestan. Sí. Oye, apóyate en ellos. Y seguramente llegues a una clínica con un potencial o con un payback, con un retorno de la inversión más corto o a futuro ganes mucho Sí, más. con un proyecto de negocio más consolidado que el que puedes aportar tú Claro, solo. muchas variables. Sí. Vale. Oye, te leí, creo recordar que era un artículo, una frase muy buena que era no vale solo con multiplicar el EBITDA. Entonces el EBITDA es ese ente que anda por ahí, que a la gente escucha, la gente que no sabe lo que es el EBITDA, que hay mucha gente que no sabe lo que es el EBITDA, lo escucha y ha oído que se multiplica por 6, por 8, por 10, por 12, hacen cosas muy raras. Si tú tuvieras que dar una masterclass de 15 segundos a la gente que ha oído EBITDA y decirle, no solo vale con multiplicar el EBITDA, hay que tener en cuenta ¿en qué invertirías esos 15 segundos? Es que voy más allá. Es que yo no sé cuál es el EBITDA hasta que no profundizo en la contabilidad. Es decir, yo cojo cualquier empresa y yo no sé cuál es el EBITDA. Yo sé cuál es el EBITDA contable que me están contando, pero ese es el EBITDA ajustado. Y ojo con esto, porque a lo mejor la gente está vendiendo clínicas por un valor mucho más alto utilizando el EBITDA o mucho más bajo utilizando el EBITDA. Aquí, ¿quién gana? El que tiene el conocimiento. Entonces, consejo, bucear en la contabilidad, porque puede haber, tú imagínate, te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos doctores y doctoras, habitualmente cuando se jubilan hay más hombres que mujeres? Ahora, como hemos hablado antes, se ha invertido por completo. Pero ¿cuántos doctores son los dueños del local? Y el alquiler no aparece por ningún lado. Y te están diciendo, oye, yo tengo un EBITDA, ojo, un EBITDA calculado como persona física según impuesto de la renta o como sociedad limitada según impuestos de sociedades. Ojo, es sociedad limitada profesional que fiscalmente van a cobrar quizás más de lo que realmente cobraría un tercero. Es decir, el EBITDA hay que ajustarlo. Y después, una vez que lo ajustas, ¿por qué múltiplo lo utilizas? ¿Por 2, por 3, por 5, por 15? ¿Y por qué? O sea, aquí la pregunta es el por qué. Porque cuando tú empiezas a rascar, tienes que ver si realmente hay un criterio válido para hacer ese razonamiento matemático o, digamos, numérico. Vale, me acabas de demostrar que la pregunta estaba mal hecha, porque efectivamente eso pero en 15 segundos está claro que no se puede explicar y tiene todo el sentido, ¿eh? O sea, al final, EBITDA es esa palabra, yo no sé, yo vengo de las antiguas económicas, Sí. EBITDA es esa palabra que todo el mundo sabe, pero que muy poca gente sabe lo que realmente implica. Y como bien dices tú, una cosa es el EBITDA que da el PowerPoint y otra cosa es el EBITDA real que tú tienes en tu propio negocio. El EBITDA, para bien o para mal, quieran o no quieran, es un concepto que se puede manipular de una forma muy sencilla y muy fácil. Entonces, ojo, siempre ve con alguien que sepa de lo que realmente es un EBITDA. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Sí. Oye, a la hora dentro de la valoración, a la hora de evaluar la cartera de pacientes, la sensación que tenemos nosotros, después de haber hablado con cientos de clínicas de otros temas, pero que siempre te sacan es que la gente piensa que eso es oro puro, es un activo, pero tampoco saben muy bien cuantificar por qué es bueno tener una cartera de pacientes. Es decir, no entran quizás en el análisis de, pues eso, el ticket medio que ha tenido su cartera de pacientes, qué posibilidad de upselling hay, no sé, lo que se nos ocurra.
¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿O qué criterios fundamentales seguís para analizar esa cartera de pacientes que pueda tener una clínica? Lo más importante es ver si una vez que se produce el cambio de profesional, cuánta gente se va a quedar contigo. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, mira, últimamente estamos apostando mucho por temas de geomarketing, aunque geomarketing lo hacemos desde hace bastantes años, al final por nuestro pasado profesional. Pero si tú ves que viene una persona desde Suiza a tu clínica dental, que está situada en Tarragona, a hacerse unos implantes, seguramente no venga porque tú tengas una clínica dental, sino que venga porque hay el prestigio del doctor o doctora que lleva esa clínica, le permite venir desde Suiza hasta Tarragona. Entonces tú tienes que determinar de alguna forma cuál es tu área de influencia de tu clínica. Ojo con esto, que es muy importante. Es decir, a qué distancia o cómo o de dónde provienen los pacientes que vienen a tu clínica, y que el comprador se plantee si es capaz de seguir manteniendo esa cartera de pacientes. Lo que te digo, no es lo mismo una ciudad como Madrid, que es donde estamos, que la competencia es muy grande, por lo tanto tu área de influencia tiende a ser más pequeñita, que cuando estás en un pueblo, que a lo mejor tu área de influencia es mucho más grande. Por lo tanto, y después, ¿es muy personalista la clínica o no? Cuanto mayor personalista o más personalista sea la clínica, más complicación tiene el comprador. ¿Cómo solventamos eso? Intenta hacer una transición lo más larga posible. Intenta fundir la imagen del que vende con el que compra. Intente que el paciente te vea como ese cambio natural y lógico de una persona que deja su clínica por el fin de jubilación a la nueva persona que quiere continuar con la clínica. Sí, que sin ser garantía de éxito es lo que más te acerca a que efectivamente esa cartera se quede contigo. No tiene... Más sencillo, ¿de dónde provienen el 80% de tus pacientes del último año? Si entendemos como último año, ¿cuáles son los pacientes activos? Claro, otra gente dice últimos 2 años. ¿De dónde viene el 80%? Ahí puedes determinar exactamente cuál es tu área de influencia. Ok. Y la última pregunta de este sector, por decirlo de alguna manera. En palabras rápidas, ¿cuánto se tarda en valorar una clínica y cuánto se tarda en venderla? De media. Sí, bueno, en valorar, vamos a ver, no tenemos que estar 3 semanas yendo físicamente allí. Tenemos que ir al menos un día, obviamente, ver y sacar toda la información y después estar en continuo contacto con la persona que vende para pedirle más datos, para analizar la contabilidad, que es lo fundamental, y tardamos ese tiempo. Y en vender, ¿cuánto tardamos en vender? Esto no es rápido, ¿eh? Esto, la gente muchas veces nos dice, no, esto en un par de meses está vendida. No, porque además esto no es vender y ya. Estás vendiendo el legado de toda tu vida. No es un tema económico, es quién se va a quedar con mis pacientes. Aquí venía el abuelo, viene el padre y viene el hijo. Yo no se lo voy a dar a cualquiera. Tengo que ver que el profesional más o menos se adapta a la filosofía que yo tengo. Esto no es vender un piso, es totalmente diferente. No es más humano muchas veces que económico. Ok. Oye, en todo este proceso del cambio de propiedad de una clínica, y hemos hablado, creo que en todos los episodios de los podcasts hemos hablado de la migración que se está dando de la odontología restauradora o paliativa hacia la estética. Es verdad que el cuidado dental que tenemos nosotros y el que tienen nuestros hijos es muy superior al que tenían nuestros abuelos, con lo cual menos implantes, más estética, es una tendencia que va a llegar. La gente que está adquiriendo clínicas o abriendo clínicas vive con ese concepto de hay que migrar, la odontología que hay que hacernos, ese mix de necesito la cartera de pacientes de la que hablamos ahora, pero tengo que ir de alguna manera enfocando mi business plan a largo plazo hacia otra odontología. Sí, vamos a ver. La gente suele comprar una clínica dental como muchas veces, desgraciadamente, como cuando compra un coche por el que bonito es el color, ¿vale? Entonces, no solamente tienes que plantearte qué está haciendo ahora la clínica, sino como bien dices, Fede, qué opciones tengo para mejorar lo que está haciendo la clínica. O nuevas líneas de negocio, o de qué forma yo puedo mejorar lo que ha hecho la anterior persona. Pero también tienes que plantearte, y para mí es fundamental, es qué especialidad tengo y dónde voy a estar, qué clínica compro. Porque en función de la gente que vive alrededor, volvemos a lo de antes, al área de influencia, yo si tengo una población con una edad de 40 a 45 para arriba, sé que a lo mejor ortodoncia no voy a hacer. Y si soy ortodoncista y compro allí la clínica o la abro allí, tienes prácticamente la seguridad que vas a vivir de contratar a gente que haga el trabajo que en principio tú querías hacer. Por lo tanto, los márgenes de rentabilidad de la clínica disminuyen por completo. Lo más importante cuando compras la clínica es ver qué está haciendo, ver si tú puedes continuar con esa labor y cómo puede crecer la clínica. Y si el área de influencia que tienes alrededor te permite crecer en tratamientos
como tú estás preparado para hacerlo. Correcto. Vamos a entrar ya un poco en lo más anecdótico, más divertido. Sí. Casos llamativos, casos así extraños que os habréis cruzado seguro. Nosotros siempre hemos dicho que cada clínica tiene una historia, o sea, y que conocer la historia de la clínica te abre el mundo de hacer muchas cosas correctas. ¿Cuál es el caso que recuerdes tú de que haya cambiado una primera valoración radicalmente después de haber desde visto, no sé, un papel, un documento, la sala de máquinas o haber hablado con una de las personas del equipo? Gracias a Dios, la gente más moderna está llevando la gestión de la clínica, es decir, cuando facturan tú ves lo que hay. ¿Vale? Desgraciadamente, antiguamente, cuando hacíamos los traspasos te daban cuadernos. Sí. Te decían, mira, este es mi cuadernito y aquí tengo apuntado todo lo que estoy facturando. Les decíamos, no, dame obviamente lo que yo pueda, de alguna forma, entiéndeme, enseñar al que compra. Y te das cuenta que muchas veces buceando ahí, volvemos a lo mismo, a lo de bucear, a lo de buscar, tenían realmente una clínica que está en infinitamente mejores condiciones de lo que estaban ofertando. Yeah. Y yo recuerdo, por ejemplo, una clínica que vendimos en el sur de Madrid, nunca podemos decir dónde, nunca hablamos de cifras, siempre mantenemos la privacidad del comprador y vendedor, ¿vale? Y fue una clínica que en sus días facturó mucho, que el doctor tuvo una enfermedad, que en los últimos años, obviamente, poco a poco, y que le pasa prácticamente a todo el mundo que se jubila, va bajando el nivel de facturación, pero tenía una riqueza de pacientes descomunal. Era la clínica, una de las clínicas de referencia en la zona. Tenía un personal que conocía todo el barrio. Entonces, de lo que inicialmente parecía a lo que después era un cambio muy importante. Y en ese caso concreto, además, el doctor se planteaba jubilarse. Y si se jubilaba, al final iba a indemnizar a su personal con un mes, ¿no? Conseguimos vender la clínica 5 días antes de la fecha límite para jubilación. Hoy en día las auxiliares siguen, la persona que ha comprado nos llamó escasamente hace un mes que está encantada y que está feliz, y yo creo que hizo una compra fantástica y el vendedor por fin garantizó el legado toda su vida. Y yo creo que esa es una de las que más orgullosos estamos, sinceramente. Sí, bueno, al final es el win-win-win, porque garantizó el legado, claro, y la gente sigue trabajando en su puesto de trabajo y decir, al final es un cúmulo de cosas. Genial. Oye, ¿cuál ha sido la clínica más imposible que has tenido tú para valorar? O sea, de estas que dices, es imposible, no le puedo poner precio a esto porque no tiene pies ni cabeza. Bueno, hay clínicas que no tienen la más mínima información. Entonces, cuando tú no tienes información, o sea, mira, yo pertenezco a la ACA, que es al final la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría, ¿vale? Entonces, ellos siempre te recomiendan cómo hacer las valoraciones. Y tú empiezas, ¿cómo hacer la valoración? Pues lo que te da realmente la clínica, el flujo de efectivo. Si no tienes esto, salta otro método que puede ser residual. Pues yo qué sé, pues el coste, el valor de reemplazamiento. Si no tienes esto, en último caso, ojo con esto, salta múltiplos, salta EBITDA, en último caso, Y si no tienes esto, vete a un valor razonable o a un comparativa por la última facturación que haya hecho, pues aplica lo que venga en mercado, ¿no? Fíjate cómo va. Entonces, cuando nos falta la información para hacerlo desde un punto de vista defendible y razonable, es mejor no hacerlo. Porque lo demás es como dicen los americanos, es chuparse el dedo y decir, esto es tanto. Sí. ¿Cómo enfocas tú hablo sobre todo de cara al comprador? Entiendo que por vuestras manos o por vuestro negocio, por vuestra evaluación, pasan clínicas que tienen una gran trayectoria, que entiendo que de cara al comprador lo que hay que poner en valor es si eres capaz, como bien decías antes, si eres capaz de ser continuista, sujetar y además ya a medio plazo llevarlo hacia donde tenga que estar. ¿Qué te llena más? ¿Qué te motiva más? ¿Gestionar una clínica de ese tipo o una que no tiene tanta estética a la hora de ponerla encima de la mesa, pero que dices, joder, tiene un potencial de eso, que viendo números, viendo documentación, y dices, tiene un potencial tremendo? Claro, esto es como tú que quieres comprar, ¿juegas a bolsa? O sea, no sé si inviertes o no en bolsa, pero tú imagínate, ¿qué quieres comprar? Una empresa que no esté del todo bien gestionada y con capacidad de crecimiento y la compras a un precio bajito y tú te encargas de que en 2-3 años a lo mejor te valga el doble, o compras, me lo invento, Telefónica, que es estable, que lo vas a comprar por el valor que vale y sabes que como mucho vas a ser capaz de mejorar un poquito. Pues eso es lo que te tienes que plantear. Si realmente tú tienes la habilidad empresarial
para levantar un negocio que es dental, pero no deja de ser un negocio, o si prefieres que te lo den todo hecho, pagar más por ello y ser estable en el tiempo. Yo recomiendo y prefiero comprar algo más, o sea, con algún tipo de mejora en gestión empresarial y que tú te lleves el crecimiento. Y ahora ya enfocándonos, porque preparando las preguntas, el otro día pensamos en decir, de cara a los vendedores tenéis que ser de una manera, de cara a los compradores tenéis que ser de otra, aunque la profesionalidad impera en todo eso, pero entiendo que los perfiles no son los mismos. Es decir, entiendo que en el vendedor imperará esa persona mayor, quiero dejar, y en el comprador no lo sé, ya te preguntaré por ello. Pero si tuvieras que resumir qué tipo de perfil es el que quiere vender clínica hoy en el 2024... Pues mira, según nuestras últimas estadísticas, por lo menos con la gente que nosotros trabajamos, el 50% es por jubilación y el otro 50% es una de dos. O que han tenido desgraciadamente un tema de salud, que cada vez hay más gente, un tema de salud o un tema de mejora de vida, porque no quieren llegar a la jubilación y quieren dejarlo antes, o bien porque no saben gestionar. Y esto nos pasa. Entonces tenemos ese tipo de perfiles de vendedores. ¿Qué busca el comprador? Habitualmente lo que te he comentado antes, la carta de los Reyes Magos, y que siempre sea una persona que se jubila. Ojo, la persona que se jubila suele tener una estructura empresarial de persona que se jubila. Y el que viene habitualmente tiene que modernizar la clínica. Eso puede ser un hándicap o puede ser la mayor ventaja del mundo, depende de cómo tú seas como comprador. ¿En vuestro sector se trabaja con bolsa de vendedores y bolsa de compradores? ¿A qué te refieres exactamente? A tener gente que sabes que está buscando clínica y que si en el radar vuestro aparece alguna clínica que se amolda a ese perfil, ¿se lo ponéis? Sí, date cuenta, fíjate, nosotros llevamos mucho tiempo en el dental y específicamente en este área, en este nicho de mercado, la primera operación fue en el 2019, antes de pandemia. Date cuenta, tenemos gente en la base de datos que en el 19 nos pedía clínicas. Estamos a finales del 24 y todavía no han comprado clínica, pero cada vez que ponemos un anuncio nos preguntan por la clínica. Entonces, ¿tenemos una bolsa de vendedores? Sí, y tenemos una bolsa de compradores, obviamente. Pero el que más ayuda necesita seguramente sea el comprador. Porque necesita que le des la mano y que de alguna forma le ayudes o le garantices o le dé la confianza de que lo que le está comprando, que va a invertir todos sus ahorros seguramente de su vida o de su familia, le va a ir bien. Y eso no es nada sencillo, sobre todo porque son odontólogos que son muy buenos en gabinetes habitualmente, pero el tema empresarial no se lo han enseñado en la universidad. Te voy a preguntar por una casuística que yo viví en su día, porque fue un consejo que me pidió a mí una clínica, que por supuesto no se lo di porque no soy un experto en esto, intenté ayudar en lo que pude, pero me llamó mucho la atención y fue una clínica que me dijo bien claro, digo, Fede, voy a vender la clínica, quiero vender la clínica dentro de 6 meses. ¿Qué le hago estos 6 meses para que dentro de 6 meses valga más? Evidentemente hicimos muchas cosas, pero desde luego no fui yo el que le maquilló la clínica al 100%. ¿Os encontráis con ese caso? ¿O trabajáis eso con los vendedores? El decir, joder, tómate un tiempo, mejora este y este punto, que al final van a poner en valor más tu clínica. Sería lo ideal. Mira, esto es muy, muy importante y ahora te cuento lo que pasó en Estados Unidos, creo que fue en los 80, que es lo mismo que pasa en España. Tú cuando vas a vender una clínica, habitualmente tú cuando estás aquí no vendes, o sea, cuando estás en tu mejor momento no vendes. Tú empiezas a vender cuando poco a poco estás bajando tu motivación, porque ya económicamente te va bien, ya tienes una edad, ya das prioridades a otros temas diferentes. Entonces no te das cuenta, pero tu clínica va bajando de valor poco a poco. Hay que venderla cuando está en el top, obviamente si tú quieres rentabilizarla, ¿vale? Y obviamente tú la puedes vender tal cual como está, o puedes hacer una labor de optimización de aquellos puntos que tú sabes que el comprador te va a mirar. Primero de todo, cuando cogemos una clínica, obviamente del B no se puede hablar, ¿vale? Pero si existiera en alguna clínica, ¿vale? Oye, por favor, ponerlo todo bien. Porque el comprador solamente puede dar veracidad a eso. Entonces, eso es lo más importante. Y después, optimiza. Todos tus gastos están reflejados, ponlos bien. Mucha gente tiene sueldos que no se corresponden a la realidad. Por arriba o por abajo. Eso está lastrando completamente la venta de esa clínica. Además, ¿qué vas a vender? Vas a vender la sociedad, vas a vender la unidad productiva, vas a vender los activos, vas a tener IVA en la operación, va a estar exento de IVA, vas a vender el local, lo vas a alquilar, es tuyo,
puedes ceder el local o no cederlo. Es decir, hay una labor de preparación previa que es muy importante antes de poner en el mercado una clínica dental. Te voy a hablar de un caso de un buen amigo de esta casa que acaba de comprar una clínica hace unas semanas y se ha encontrado con el papelón de que quiere financiar a sus pacientes los tratamientos, pero claro, no ha comprado la sociedad, con lo cual no tiene histórico, con lo cual pues a pulmón hasta que vaya cogiendo. Esas cosas las conocen los compradores, lo valoran, es decir, es algo que necesitan de vuestro apoyo porque no saben ni por dónde desde el aire, dice yo tengo dinero y quiero rentabilizar. Hay de todo. Principalmente, tú puedes llevar muchos años trabajando en diferentes clínicas, pero como tú bien dices, el tema empresarial o el tema de qué pasa con los seguros, qué pasa con el personal, me tengo que subrogar o no, qué pasa con la producción pendiente, ojo con la producción pendiente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en función de cómo tú compres o cómo tú adquieras la clínica, tienes unos derechos y unas obligaciones. Es cierto que si tú lo compras como una sociedad, es todo mucho más sencillo, pero cuidado, si lo compras como una sociedad también puedes heredar problemas del pasado que a lo mejor tú prefieres dormir bien por las noches y buscar unas soluciones alternativas a ese tema de la financiación. O sea, tienes que mirar todo. El comprador necesita mucha ayuda porque habitualmente no conoce cómo comprar una clínica. Y el vendedor es lo mismo. ¿Cuántas veces un odontólogo vende una clínica? Muchas veces, una vez en la vida. Oye, vamos a la pregunta que más me divierte de todas, porque te la tengo que hacer como se lo ha hecho al resto de invitados. ¿Hay mucho ego en el dental? Bueno, hay de todo en la profesión, sí que hay ego, obviamente, sí que hay. Lo que pasa que antiguamente yo estaba en otro lado del sector dental y te trataban de una forma X, y ahora que estás en un lado en el que obviamente el odontólogo obviamente te necesita, porque además estás hablando de términos en algunas ocasiones o muchas ocasiones que no son de su día a día, pues obviamente ese ego totalmente desaparece y viene la persona que hay detrás del ego. Y ahí es cuando mejor te sientes y mejor te relacionas. Y además que después tú vas a convivir con otra persona, comprador, que a lo mejor también tiene su ego, entonces lo mejor es que desaparezcan los egos y entre profesionales se entiendan porque es fundamental para la viabilidad de la operación. Sí. Bueno, desempeñáis una labor muy importante, o sea, mitigar los egos en el dental es algo que está muy bien. Ya no tanto ego, sino expectativas, porque es verdad que yo puedo tener más ego, menos ego, pero sí que es verdad que si yo voy a vender mi negocio o si voy a comprar un negocio, tengo unas expectativas que te las cuento, te digo, David, yo espero esto y eso tiene que ser como lidiar a un Miura, que esa parte psicológica de comprador-vendedor es complicada. Aquí lo importante es ir con la verdad por delante, ser honesto. Oye, quiero 400.000 por tu clínica. Mira, después de, sin haber entrado en una valoración, yo te puedo decir, después de haber analizado ciertos ratios, ciertos temas contables, que tu clínica vale como mucho 250.000 euros. No perdamos el tiempo. No estemos devaluando tu clínica, estando 2 años para vender tu clínica y al final de esos 400 me lo vas a bajar a 250 para que venga un comprador que vaya adelante. Oye, ves con la verdad. Y después, muy importante, si tu clínica tiene un problema, de lo que sea, me da exactamente igual, cuéntaselo al comprador. Porque es que si no, después tú vas a tener un problema y además, siempre que participamos nosotros, contamos lo que hay. Y si al comprador le gusta o no le gusta, que decida si la compra o no la compra. Si decide si baja el precio o no lo baja. Pero, por ejemplo, si tienes una persona con reducción de jornada y vas a estar con ella hasta los 12 años que tenga el niño, cuéntaselo el primer día. No esperes al final a presentar el contrato de arras o de compraventa para decirle, oye, pero se me olvidó un pequeño detalle que era este. No. Siempre la verás por delante lo que mejor funciona. Para ti, desde tu experiencia y todas las operaciones que habéis gestionado, ¿qué es mejor, un dueño de clínica que sea odontólogo o uno que no lo sea? Para mí es mejor que el dueño sea odontólogo. Porque además el comprador habitual que tenemos es odontólogo. Es cierto que últimamente nos llaman muchos fondos de inversión, nos llaman pequeños grupitos ajenos a lo que viene siendo el sector dental, que nos llaman y quieren participar en la compra, pero no es el comprador más adecuado para el vendedor. Lo mejor es que el vendedor y el comprador gane por su trabajo y gane por su rendimiento empresarial, que es lo que dicen los norteamericanos, el take to home. ¿Cuánto me llevo a casa? Me llevo tanto porque soy empresario que tengo una clínica dental y me llevo tanto porque yo soy además el profesional
¿qué hago? ¿Conservadora? ¿Qué hago? ¿Ortodoncia? ¿O qué hago? Implantología. Eso es lo mejor. Por lo tanto, para mí, lo mejor es que sea odontólogo. Trabajar con un odontólogo, la venta o la compra de una clínica, ¿no supone un sobreesfuerzo a la hora de argumentar los datos objetivos de una operación? A veces resulta bastante difícil. Aquí tienes distintos perfiles. Tienes el odontólogo que te dice, mira, yo confío en ti, que suele ser cuando vas a lo habitual o a una operación porque te han referido, te han recomendado, ahí tienes la puerta abierta y confían en ti ciegamente. Cuando no le conoces, lo mejor es ir de la mano de su asesor. Porque el asesor sí que sabe de lo que tú estás hablando. Y el asesor a lo mejor lleva 20 años con ese doctor o con esa doctora antes de vender la clínica. Entonces, con el que tenemos que hacer el trabajo es de relación con el asesor y trabajar en triángulo. Porque al final vamos de la mano. Nosotros cuando hacemos una operación, el asesor del vendedor es tan importante como nosotros. Nosotros allanamos el camino, empatizamos comprador-vendedor, nos comemos las cosas que dicen tanto comprador como vendedor, que si las transmitiéramos de esa forma, te puedo asegurar que se quedaría la operación. Yeah. Entonces tenemos que, de alguna forma, tender puentes continuamente. Okay. Y esa era una de las últimas preguntas que tenía sobre este tema, y era ¿cuántas veces os toca lidiar o trabajar con terceros? O sea, terceros que representan al comprador-vendedor. No sabría, o sea, ¿podéis definir un porcentaje en que dices en X% trabajamos con los vendedores o compradores, o en un 50% nos toca trabajar con asesorías, terceros, consultores? Pues el comprador habitualmente va, sinceramente, a pecho descubierto, lo cual es un error. Tiene que ir con alguien que sepa ya no solamente de contabilidad, de fiscalidad, de laboral, es decir, con un gestor, sino con alguien que sepa de dental. Tiene que saber de eso. El vendedor, sí, el vendedor, porque al final tiene su asesor, que es el señor que le lleva las nóminas y que le lleva su día a día. Por lo tanto, lo tiene mucho más cubierto el vendedor que el comprador. ¿Qué hace el comprador? Pues el comprador nos pide a nosotros consejo para comprar la clínica. Pero claro, no te olvides, nosotros tenemos un cliente que una vez es el vendedor, otra vez es el comprador. Y aunque somos muy objetivos porque buscamos un equilibrio, date cuenta que siempre hay ciertos matices. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando vayas a comprar una clínica, vayas con alguien que sepa. No vayas solo, porque te puedes tener problemas que a lo mejor no te recuperas en 3, 4 o 5 años. Y cuando vas a vender una clínica, estás un poquito más cubierto con tu asesor, pero tu asesor no hace las llamadas, no hace las videollamadas, no te va a poner en valor, no sabe cuánto vale tu clínica dental habitualmente porque no lo sabe. Entonces necesitas siempre una ayuda externa. Oye, David, vamos a pasar, porque en esta segunda temporada hemos estrenado perdón, una nueva sección dentro de las entrevistas que me encanta, se llama Tocando el Nervio, que es ir un poquito más allá. Hemos sido muy polite, muy tranquilos, tremendamente profesional. Yo desde luego he aprendido un montón de lo que hemos hablado, pero vamos a entrar ya un poco más en chicha. Las grandes clínicas, las clínicas de doctores top, ¿vale? Pongamos el top 100 en España a nivel de clínica, o de por lo menos de profesionales, de doctores. De esos 100, ¿cuántos crees que piensan que su clínica vale más de lo que realmente vale? Pues yo creo que prácticamente todos. Porque confunden lo que viene siendo lo personal con lo empresarial. Y no saben, muchas veces, no son capaces de determinar que el valor de la clínica es tu valor empresarial de la clínica, no lo que tú produces personalmente. Porque si tú te vas y viene un tercero, le vas a pagar una nómina, ¿no? O sea, no me hagas pagar por tu clínica y además por tu trabajo. Me pagar por lo que viene empresarialmente siendo tu clínica. Y eso es lo más difícil de justificar. De hecho, a veces llegas a un punto que dices, bueno, no pasa nada, vamos a venderlo de esa forma, y evitas, como tú bien dices, cuando ves que la otra parte no es receptiva, evitas meterte en conceptos que son complicados. Cuando nos vienen, por ejemplo, grandes fondos de inversión, ellos nos dicen, muy conocidos en España en el sector, muchas veces nos dicen, mira, nosotros lo hacemos como vosotros lo hacéis cuando valoramos una clínica por el método científico, económico, objetivo, pero nos damos cuenta que si que queremos comprar la clínica, tenemos que allanar el camino para que sea entendible de otra forma. Entonces, bueno, buscan soluciones. Ok, me has puesto un puente de plata a la siguiente pregunta, que esa me hace especial ilusión porque lo he vivido yo en mis carnes, y es los fondos, las grandes cadenas, por llamarlo de alguna manera, ¿han inflado los precios del mercado con las clínicas que han comprado? Bueno, yo no estaba en el nicho de compraventa de clínicas dentales cuando hubo compras
yo creo que totalmente desfasadas en cuanto a precio, y ahí lo pagaron ciertos grupos, no vas a entrar en detalles, y hoy en día obviamente pagan infinitamente menos de lo que pagaban antes. Pero sí que es cierto que te encuentras dos tipos de perfiles de fondos de inversión. El que te está ajustando al máximo lo que quiere pagar porque quiere rentabilizar inmediatamente, que suelen ser aquellos que acaban de llegar y no tienen demasiado conocimiento del sector dental, intentan tirarte el precio, como el que va a comprar una casa, te dice, tiene humedades, tiene tal, o sea, emplean técnicas ciertamente discutibles para mí. El regateo. Regateo poco objetivo. Y después hay grandes grupos que funcionan bien, oye, y pagan bien. Lo que pasa es que el dentista tradicional de toda la vida se plantea un dilema, y esto nos pasó con una oferta muy muy buena de un grupo muy importante. Decía el doctor, yo toda la vida he luchado por este modelo y esta filosofía de odontología, voy a vivir 2 años o 1 año con el modelo contra el que he luchado, y además se lo voy a vender, y además voy a decir a mis pacientes que sigan confiando cuando yo he hecho justamente el contrario. Y aquí se plantea un dilema moral muy importante, y aunque vengan con el dinero, hay gente que se lo plantea. Yo, para tu anecdotario, te puedo contar una pequeña anécdota. Yo he visto comprar una clínica en Cataluña por 1,5 millones de euros sin haberla visto. ¿Y eso lo he visto yo. ¿Qué tal salió el tema? El ex dueño de la clínica estaba encantado porque cuando se enteró que no iban a ver la clínica, automáticamente salieron de ahí mucho material, muchas cosas. Dijo, ya que no la van a ver, me lo llevo. Pero esas tropelías se han cometido en este país hace no mucho. Por eso, quizás te preguntaba más desde tu expertise si eso ya se había regulado un poco, que como bien dices tú, cada vez se profesionalizará más, digo yo. Pero vamos, esto que te estoy hablando no hace 10 años. Sí, de todas formas, Fede, date cuenta que el embudo habitual de compradores no es el que tiene 1 millón de euros. El odontólogo que tiene una clínica de 1 millón de euros tiene un problema, que ha muerto de éxito. ¿Quién va a venir con el 1 millón de euros a pagártelo? Aunque lo valga. Es que a lo mejor vale tu clínica 1 millón de euros. Pero el comprador habitual tiene, vamos a ser realistas, quiere una clínica de 80, 90, 100, 150, se juntan 2, pasan a 300, se juntan 3, pasan a medio millón. ¿Quién va a clínicas de 1 millón de euros? Fondos de inversión o grupos dentales que están establecidos, y al final están abocados a vendérselo o bien a este tipo de grupos, que está fenomenal, o bien a bajar el precio a un valor diferente al que realmente tienen, porque si no, no van a vender la clínica nunca, que le pasa a mucha gente. Si tú tuvieras que decir qué nivel de ética hay a la hora de hablar de la cartera de pacientes en una venta, y cuando digo nivel de ética es esto de poner en valor mi cartera de pacientes, que yo sin dedicarme a esto he oído auténticas tropelías, luego esto tiene que ser escandaloso, o sea, decir, ¿no? Porque es que mi cartera de pacientes... Digo, Bueno, ya con el tiempo, Fede, aprendes a diferenciar entre lo que escuchas y lo que hay. Tú tienes que ser educado y escuchar, y ser paciente, que te cuenten todo, pero hay una labor que es innegable, que es comprobar lo que te están diciendo es cierto. Y cuando hablamos de carteras de pacientes, pues el problema es que esas carteras, pues a lo mejor lleva 30 años el doctor, la doctora, y a lo mejor hay un 15% que ha fallecido. O a lo mejor han cambiado de ubicación, o a lo mejor ya han cambiado de clínica, pero tú lo tienes como cartera de pacientes. Tú al final tienes que ver cuáles son los pacientes activos y los que te pueden demostrar y tú ver, y lo que te he vuelto a decir antes, y los que se van a quedar contigo. Quizás de ahí la importancia extrema de contar con alguien que sea capaz de valorar eso, porque probablemente el que compre no tenga la capacidad de... No es fácil. Oye, ¿alguna vez te han pedido que maquilles las cosas para hacer una venta? Te lo piden, incluso te lo piden cuando haces una valoración. Y les decimos, mira, yo te voy a decir lo que yo pagaría por tu clínica, y tú después, si te parece poco, pues intenta, porque al final hay que diferenciar. Hay un dicho que dice que solamente el necio confunde valor y precio, ¿vale? Hay que diferenciar lo que vale una clínica a lo que finalmente la transacción económica que se produce. Yo me acuerdo que vendimos en su día una clínica dental porque la madre de la mujer del doctor que comprara la clínica vivía al lado de la clínica. Estaban dispuestos a pagar más y pagaron más. Fenomenal. Pero tú tienes que ir siempre con la verdad por delante. Maquillar, te van a pillar. Y aparte, si maquillas, te puedes meter en un problema legal. Date cuenta que cuando tú compras algo, cuando tú vendes algo, tú lo pones por escrito. Y tú respondes de lo que tú estás poniendo por escrito es real. Si no es real, te van a llamar y van a decir, oye, perdóname,
Tú me dijiste que tenías, imagínate, 20.000 euros de producción pendiente, han apreciado 60.000 euros. Si has hecho un contrato adecuado, viene cómo reaccionar ante este tipo de incumplimientos, ojo, o no, o porque no se han dado cuenta, que también pasa. A veces no hay maldad, hay simplemente que hay falta de gestión. Pues todo eso tienes que tener en cuenta. Pero maquillar, sinceramente, es lo peor que puedes hacer. Puedes poner en valor cosas, pero sin ocultar lo que hay. Ya. ¿Pero es habitual que os lo pidan? Es habitual que quieran que lo vendamos por un precio más alto de lo que realmente vale. Pero después el mercado te pone en tu sitio. Y al final, pues el comprador tampoco es tonto. Tampoco sabe cómo valorar la clínica el comprador, que es el problema que tiene. Y al final, muchas veces, la gente va por un precio ancla. Es decir, sobre el precio que tú les das, te empiezan a intentar una suerte de regateo. Pero a veces no te lo justifican. Entonces, bueno, ahí tienes que también ayudar a poner un poquito de sentido común a ambas partes. Ya. Oye, ya, la última pregunta, que yo sé que a ti te gusta el mercado americano y cómo gestiona el tema de... Y además que lo hacen mucho y muy bien. ¿Qué deberíamos de aprender de los americanos en este tipo de operaciones? Pues prácticamente todo, date cuenta. Mira, una cosa importantísima, ellos llevan desde hace muchísimos años con la profesión específica de valorador de clínica dental. De hecho, fue un boom a partir de los 80, porque hubo un problema que fueron las clínicas no-low, sin valor, que no vino directamente de clínica dental, sino vino de las clínicas veterinarias, que cuando la persona se iba a jubilar pensaba que iba a ganar pues un montón de dólares, y como allí no tienen el respaldo social que tenemos aquí, se daban cuenta a una edad ya muy tardía que no se iban a llevar $500,000, que a lo mejor su clínica valía $50.000, o yo un extremo. Y entonces, a partir de ahí se dieron cuenta la importancia, lo que me has preguntado antes, de adecuar la clínica antes de vender. Y en ese momento fue cuando aparecieron los valoradores de clínicas dentales. Valora tu clínica mínimo 5 años antes de vender para poner el remedio. ¿Qué más puedes pedir de Estados Unidos que aquí no tenemos? Un registro de cuánto valen, un registro de ventas. Aquí no existe. Yo lo tengo, Traspasalud lo tiene. ¿Por qué? Porque llevo muchos años haciendo esto. Entonces, cuando hacemos una valoración, yo le puedo decir, no te puedo decir qué clínica he vendido, te puedo decir en qué población. Y te puedo decir si más o menos es comparable con la tuya. Comparable, entre comillas. Y a partir de ahí tenemos un registro. Pero esto no es como Idealista, Fotocasa. Tú vas a registradores y sabes cuántos ha vendido cada casa. Clínicas dentales, ¿quién sabe? Tenían 2 gabinetes, tenían 3 gabinetes, tenían 4 gabinetes. ¿Qué tipo de odontología hacían? ¿Cuánto pagaban de gastos operativos fijos? Hay tantas variables que una de las cosas que yo he hecho en falta son registros, esa información. La hemos sacado a pulso. Nosotros desde el 2019 todo lo tenemos monitorizado por completo cualquier tipo de anuncio, especialmente en la Comunidad de Madrid, que fue donde surgimos, y vas viendo cómo va evolucionando la gente cuando vende una clínica. Gente que en el 19 intentó venderla y ahora en el 24 intenta venderlo igual. Y que antes te pedían X y ahora te piden menos. Eso hay que aprender mucho de Estados Unidos, la profesionalización del nicho, digamos, de mercado de la venta y valoración de clínicas dentales. Ok. Oye, para acabar, la mejor anécdota que tengas de estos años dedicados, o sea, pero anécdota estas de que estás en una cena con tus mejores amigos y dices, lo voy a contar ahora, voy a triunfar como la Coca-Cola, porque voy a salir a hombros. Me acuerdo de una clínica que vendimos hace años ya en la zona del norte de Madrid capital. Recorrió a nosotros porque había intentado comprar en 2 ocasiones 2 clínicas y en el último momento, después de tenerlo todo acordado, cuando era, oye, vamos allá a pagar, se echaban atrás. O no se echaban atrás, decían, bueno, en vez de 200, dame 240. Entonces, no es gracioso, pero es una anécdota al fin y al cabo, y te das cuenta de que muchas operaciones se caen. Y además, hasta que tú no lo veas firmado, mira, yo ahora tengo 2 operaciones que vamos a firmar en julio, que la vamos a firmar en noviembre, la semana que viene. En julio, pero es que en julio estaba todo cerrado, absolutamente todo acordado, pero siempre surgen inconvenientes. Inconvenientes con nosotros que al fin y al cabo hemos visto de todos colores, situaciones, anécdotas y situaciones que pueden pasar. Tú imagínate si es tu primera clínica que tú vendes. Átalo y ten mucho cuidado en ese sentido. Y divertido, bueno, divertido. Yo intento encontrarlo divertido en el día a día con mi socia, con Pilar, pues intentamos también relajar un poquito las situaciones. Pero bueno, el que está vendiendo lo más importante que tiene en su vida y está comprando lo más importante que tiene en su vida, habitualmente no es muy, digamos, no muy relajado el tema. Ok.
Oye, David, no sé, yo he aprendido mucho, he pasado un muy buen rato. Sí que me encantaría, porque si he aprendido yo, entiendo que habrá gente que también le habrá venido muy bien, que nos cuentes cómo alguien que quiera vender o comprar puede acceder a vosotros, o cómo puede, o cuál es la manera más fácil de acceder a vosotros, y contar con todo ese asesoramiento que hemos estado hablando, que a día de hoy, vamos, a mí ya venía convencido, pero estoy más convencido de que no compraría o vendería una clínica sin alguien al lado que me llevase de la mano. Sí, es fundamental. Nosotros siempre hemos vivido el boca a boca. Siempre hemos vivido de una operación a operación. Es cierto que últimamente pues ya hemos visto que la página web había que, pues hacerla un poquito más visible, que había que hacer un mapa de España, de donde puedas ver todas las clínicas que tenemos disponibles, donde puedas ver también testimonios reales. O sea, porque yo lo que cuente diga, pues tiene la importancia X. Lo importante es que alguien que ya ha vendido la clínica con nosotros cuente cómo fue. Lo importante es que alguien que ha comprado una clínica te explique los problemas o facilidades que tuvo, o qué situaciones se mejoraron con nosotros. Esa es la gente que a mí realmente me interesa. Y yo les invito a que se metan a nuestra página de YouTube, a nuestra página traspasalud.com, y ahí vean lo que hacemos y que vean a través de experiencias. Porque hoy en día cualquiera es el mejor del mundo, cualquiera es el mejor en cualquier tipo de sector. Yo he vendido 5.000 clínicas, yo soy el que mejor te hago la valoración. No, pregunta a tu compañero o pregunta a un amigo que haya vendido una clínica cómo la ha hecho. Yo eso es el mejor consejo. Sí. Ok. Oye, pues nada, nosotros de aquí animamos a que lo hagan, ya te lo digo, y a que lean los artículos de LinkedIn, que están muy bien, por cierto, ya te lo digo yo como lector que soy. Pero bueno, oye, David, que ha sido un pedazo de placer, que como suelo decir a todos los invitados, esperamos que vengas en la tercera, cuarta, quinta temporada, hablemos y veamos ya la versión 2 de Traspasalud ya a nivel europeo, americano, no sé, algo haremos, y que ya sabes dónde tienes tu casa. Pues Fede, muchísimas gracias, he estado muy cómodo, ya me lo habías dicho antes de empezar, pero hemos estado súper cómodos aquí, muchas gracias. Ok, hasta siempre. Gracias.